Antes de la pérdida podías quedar con gente, ir a una comida, responder mensajes o mantener una conversación sin pensarlo demasiado. Pero desde que ocurrió, hay días en los que solo imaginar que tienes que estar con otras personas te agota. Cancelas planes, dejas mensajes sin responder, te preocupa que te pregunte cómo estás. Puede ocurrir algo que resulta difícil de entender. Deseas sentirte acompañada, pero cuando alguien se acerca, necesitas alejarte. Quizá hayas empezado a preguntarte, ¿por qué ahora me cuesta tanto estar con la gente? Puede parecer ansiedad social, pero después de una pérdida, no siempre estamos hablando de lo mismo. Y entender esa diferencia puede ayudarte a dejar de tratar como un defecto algo que en realidad quizá comenzó como una forma de protegerte. Puede que alguien te proponga un plan y tu primera reacción sea decir que sí. Una parte de ti quiere ir, no quiere sentirte sola y sabes que pasar demasiado tiempo aislada tampoco te ayuda. Pero a medida que se acerca el momento, empiezas a sentir tensión. Piensas en qué ropa ponerte, en quién estará allí, en las preguntas que te podrían hacer o en el esfuerzo que tendrás que hacer tú para participar en la conversación. Y llega un momento en el que cualquier excusa parece suficiente para cancelar ese plan. O quizá consigues ir, pero pasas todo el encuentro mirando el reloj, deseando volver a casa. Las conversaciones que antes eran sencillas, ahora te parecen lejanas. Escuchas a los demás hablar del trabajo, de las vacaciones, de sus hijos o de lo que harán el fin de semana y sientes que estás en un mundo diferente. Un mundo que continúa con normalidad mientras que tú intentas comprender cómo seguir viviendo después de lo ocurrido. También puede que temas ciertas preguntas o comentarios. ¿Cómo estás? ¿Te veo mejor? ¿Qué tal lo llevas? ¿Has vuelto a trabajar? Preguntas que quizás se hacen con buena intención, pero que pueden dejarte paralizada, porque no sabes si responder con sinceridad, cambiar de tema o decir simplemente bien. A veces quieres hablar de lo ocurrido y nadie lo menciona. Otras veces tú no quieres hablar y parece que todo el mundo necesita preguntarte. Y aquí aparece una experiencia muy confusa. Necesitas apoyo, contacto con los demás también te puede agotar o hacerte daño. Por eso es importante aclarar algo desde el principio, que después de una pérdida te cueste relacionarte no significa necesariamente que hayas desarrollado un trastorno de ansiedad social. Y entonces, ¿qué puede estar ocurriendo? Soy Laura Arroyo, psicóloga sanitaria especializada en duelo, pérdidas y trauma, y desde hace años acompaño procesos de duelo tanto en el ámbito hospitalario, en cuidados paliativos, como en consulta privada. Hace tiempo que publiqué varios vídeos sobre ansiedad social y algunos siguen siendo de los más vistos en mi canal. Pero hay algo de lo que entonces no te hablé, que ocurre con nuestra forma de relacionarnos después de una pérdida, porque algunas reacciones del duelo pueden parecerse mucho a la ansiedad social. Podemos evitar planes, sentir tensión en el cuerpo, preocuparnos por lo que pensarán los demás o notar síntomas físicos cuando tenemos que relacionarnos. Sin embargo, aunque desde fuera la conducta parezca la misma, su origen y su significado pueden ser diferentes. Y distinguirlo es importante para comprender qué necesitas realmente. Después de una pérdida no solo cambia nuestro estado de ánimo, puede cambiar nuestra identidad, nuestra sensación de seguridad interna y esa manera de interpretar el mundo que teníamos. También cambia nuestra relación con los demás. El duelo consume una gran cantidad de recursos físicos y mentales. Tu sistema nervioso está intentando asimilar lo sucedido, adaptarse a una realidad diferente y sostener emociones que pueden ir cambiando a lo largo del día. Puede haber tristeza, puede haber culpa, puede haber miedo, alivio, confusión o una sensación de irrealidad difícil de explicar. Y todo esto ocurre mientras la vida cotidiana sigue y sigue exigiéndote que estés ahí, que respondas, que trabajes, que decidas, que mantengas conversaciones. Por eso, una interacción social que antes era sencilla, ahora puede requerir una cantidad enorme de energía. Cuando estás con otras personas, tienes que escuchar, responder, estar atenta
interpretar sus gestos y mostrar interés. Y a veces, además, sientes que tienes que aparentar que estás mejor de lo que realmente estás. Quizás no estás evitando a la gente porque hayas dejado de quererla. Quizás estás intentando reducir una sobrecarga que en este momento no sabes cómo sostener. Pero entonces aparece otra pregunta. ¿Por qué puede resultar tan difícil estar incluso con las personas que quieres y en las que en teoría podrías apoyarte? Uno de los motivos es que después de una pérdida puedes sentir que ya no sabes cómo estar con otras personas. Cuando alguien te pregunta ¿cómo estás?, ¿qué respondes? Si dices la verdad, quizás temes empezar a llorar, un nudo en la garganta y no poder detenerlo, o convertirte en el centro de una conversación que no querías tener. Puede que te preocupe parecer demasiado triste, demasiado enfadada o demasiado afectada. Pero también puede ocurrir lo contrario. Quizá temes que los demás piensen que estás demasiado bien. Puede que un día te rías o disfrutes de algo y después aparezca la culpa. ¿Qué pensarán si me ven así? Parecerá que ya no me importa. ¿Pensarán que he olvidado? De esta forma puedes llegar a sentirte observada, hagas lo que hagas. Si estás triste, temes incomodar. Si estás bien, temes ser juzgada. Si hablas de la pérdida, quizá piensas que estás siendo repetitiva o que incomodas. Si no hablas, puedes sentir que estás ocultando algo esencial. Esto genera una enorme vigilancia sobre ti misma. Empiezas a observar cómo hablas, te observas qué expresión tienes, cuánto cuentas o cuánto tiempo llevas hablando del mismo tema. Y cuanto más te vigilas, más difícil resulta estar presente en la conversación. Desde fuera puede parecer ansiedad social, pero el miedo quizá no sea simplemente ¿van a pensar mal de mí? Puede ser algo mucho más vinculado a la pérdida. No sé cómo mostrar lo que me ocurre sin sentirme expuesta. A veces el problema no es estar con otra persona. El problema es sentir que para poder estar con ellas tienes que esconder una parte importante de tu experiencia, como ocultarla. Puede que sonrías, participes en la conversación y respondas que estás bien, pero mientras dentro piensas, es que nadie sabe cómo estoy realmente. Tal vez llevas días esperando que alguien te pregunte por la persona que has perdido o por aquello que has perdido, pero cuando finalmente lo hacen, notas que no puedes hablar o quizá observas que los demás cambian rápidamente de tema porque no saben cómo acompañarte. Hay personas que intentan animarte, tienes que distraerte, intenta no pensar tanto. Seguro que dentro de poco estarás mejor. Y aunque probablemente quieran ayudarte, puedes sentir que no hay espacio para tu dolor. En otros casos, nadie menciona lo sucedido. Se habla de todo menos de aquello que ocupa gran parte de tu mundo interior. Y puedes preguntarte, ¿se han olvidado? ¿Les incomoda? ¿Tengo que fingir que esto ya no está pasando? Mantener esa distancia entre lo que sientes y lo que muestras agota muchísimo. Cuando cada encuentro implica interpretar un personaje, quedarse en casa puede sentirse más seguro. Pero aquí aparece una diferencia que hay que tener en cuenta. Quizá no estás evitando la relación. Quizás lo que estás evitando es esa sensación de tener que abandonarte a ti misma para poder relacionarte. Antes de decirte que tienes que salir más, relacionarte o dejar de aislarte, necesitamos entender qué estás evitando exactamente tú. Puede que estés evitando una pregunta que todavía no sabes responder. Puede que no quieras encontrarte con una persona que conocía quién has perdido, porque verla hace que la ausencia se vuelva más real. Quizá temes emocionarte en público o puede que tengas miedo de no poder controlar el llanto o de que tu cuerpo reaccione de una forma desregulada y que los demás no entiendan lo que te pasa. También puedes estar evitando comentarios dolorosos. Ya ha pasado bastante tiempo. Ahora tienes que ser fuerte. Por lo menos, o el típico comentario de todo ocurre por alguna razón. O quizá te preocupe que alguien minimice tu pérdida,
Compare tu experiencia con la suya o intente darte una solución o un consejo que tú no has pedido. Pero también puede ocurrir lo contrario. Puede que temas que nadie diga nada, que el nombre de la persona desaparezca de las conversaciones, que todo el mundo continúe hablando y riendo como si nada hubiera ocurrido. Y otra posibilidad es que te resulte insoportable descubrir que puedes pasarlo bien. Esto puede parecer extraño, pero sucede. Sales, te distraes durante un momento y después aparece la culpa. ¿Cómo puedo estar riéndome después de lo ocurrido? Así que empiezas a evitar también aquellas situaciones en las que podrías disfrutar. No porque quieras sufrir, sino porque una parte de ti puede interpretar el bienestar como una traición, como una falta de amor o una señal de que estás dejando atrás la persona que has perdido. Dos personas pueden cancelar exactamente el mismo plan por motivos completamente distintos. Una puede tener miedo a quedar en evidencia. Otra puede estar intentando protegerse del dolor, la culpa, del cansancio o de la sensación de incomprensión. Desde fuera, ambas están evitando, pero por dentro no está ocurriendo lo mismo. En la ansiedad social suele existir un miedo intenso y persistente a ser evaluada negativamente. La persona puede temer hacer el ridículo, quedarse en blanco, decir algo inadecuado o mostrar signos visibles de ansiedad. Puede preocuparse por sonrojarse, por temblar, por sudar, por parecer nerviosa. Después de una pérdida, también puede existir el miedo al juicio, pero muchas veces el centro de la experiencia es diferente. Quizá no piensas, van a creer que soy torpe. Quizá piensas, van a preguntarme cómo estoy y no voy a poder sostenerlo. No quiero que me vean llorar. No quiero escuchar que tengo que pasar página. No puedo fingir normalidad durante 2 horas. No quiero que me pregunten por algo que todavía no puedo explicar. O simplemente no tengo energía para estar aquí. También tenemos que observar cuándo comenzó esta dificultad. ¿Ya existía antes de la pérdida? ¿Temías habitualmente ser juzgada en situaciones sociales? ¿O el cambio apareció justo después de lo ocurrido y está especialmente relacionado con determinados lugares, personas o conversaciones? No se trata de hacer un diagnóstico a través de un vídeo. Tampoco significa que ambas experiencias no puedan coexistir. Una persona que ya tenía ansiedad social puede sentir que sus dificultades han aumentado durante el duelo y alguien que nunca había experimentado ansiedad social puede empezar a sentir mucho miedo en determinadas situaciones sociales. Pero esta diferenciación nos ofrece una primera orientación. No es lo mismo tener miedo a cualquier situación en la que puedas sentirte observada que temer contextos concretos relacionados con tu pérdida. Y tampoco es lo mismo necesitar temporalmente menos contacto social que sentir que tu mundo se hace cada vez más pequeño porque la evitación va en aumento. Protegerte y quedarte atrapada en el aislamiento no son exactamente lo mismo. Quizá durante una etapa necesites reducir compromisos, pasar más tiempo sola o elegir con mucho cuidado con quién puedes estar. Pero no tiene por qué ser negativo esto. Puede ser una manera de reconocer que tu energía es limitada y que no todas las relaciones ofrecen el mismo nivel de seguridad. El problema aparece cuando la evitación se va extendiendo. Primero rechazas una comida grande, después también rechazas o cancelas el paseo con una amiga. Más tarde dejas de responder WhatsApps y terminas sintiendo que ya ha pasado tanto tiempo que no sabes cómo recuperar el contacto. Cuanto más evitas, más difícil parece volver. Y cuanto más difícil parece volver, más te aíslas. Y en ese punto, algo que empezó siendo una forma de protegerte puede comenzar a mantener el miedo, la desconexión o la soledad. ¿Cómo podemos distinguirlo? Una pregunta útil es, ¿esta decisión me ayuda a cuidarme y a recuperar mi energía, a cargar pilas? ¿O está haciendo que mi mundo se haga cada vez más pequeño? No siempre encontrarás una respuesta clara, pero empezar a formularte esa pregunta ya empieza a cambiar la manera de observar lo que te está ocurriendo. Puedes observar qué ocurre antes, durante y después de un encuentro. Antes de quedar,
Pregúntate, ¿qué imagino que va a ocurrir? ¿Qué es lo que más me pesa de este plan? ¿Temo que me juzguen? ¿Temo emocionarme? ¿Me preocupa tener que fingir? ¿O simplemente estoy demasiado cansada? Durante el encuentro, observa si puedes, cómo estás o si necesitas esconder constantemente lo que sientes. ¿Hay espacio para guardar silencio? ¿Puedes cambiar de tema si algo te supera? ¿Sientes que podrías marchar antes sin tener que justificarte? Y después del encuentro, pregúntate, ¿estoy cansada porque todavía tengo poca energía o porque he pasado todo el tiempo actuando? ¿Me he sentido más acompañada o más sola? ¿Ha habido algún momento en el que pudiera estar sin vigilarme a mí misma? Hay una frase que me gustaría que recordaras. Quizá no has dejado de necesitar a los demás. Quizá has dejado de sentir que puedes estar con ellos siendo como estás ahora. Y si esto es lo que te ocurre, el objetivo no debería ser obligarte a recuperar cuanto antes tu vida social. Quizá el primer paso sea encontrar personas, lugares y formas de estar acompañada en los que no tengas que desaparecer de ti para poder estar con los demás. ¿Qué puedes hacer? La primera orientación es reducir la exigencia. En lugar de asistir a una comida con muchas personas, quizá puedas dar un paseo con alguien de confianza. En lugar de quedar durante toda una tarde, puedes proponer veros durante media horita. En lugar de aceptar un plan del que no puedes marcharte fácilmente, elige uno que permita que decidas cuándo terminar. La segunda orientación es anticipar lo que necesitas. No tienes que explicar todo tu proceso para poner un límite. Puedes decir, me apetece verte, pero últimamente me canso rápido. Puede que necesite marcharme antes. O no sé muy bien cómo voy a estar. Prefiero que no me preguntes todo el tiempo cómo estoy, pero necesito saber que puedo hablar de ello si me sale. También podrías decir, hoy me vendría bien estar acompañada, pero no necesito hablar de lo ocurrido. O exactamente lo contrario. Necesito poder mencionar lo que ha pasado sin sentir que tengo que cambiar de tema enseguida. La tercera orientación es identificar con quién puedes ser más auténtica. No todas las personas tienen la misma capacidad para acompañarte. Quizá hay alguien con quien puedes llorar. Otra persona puede ayudarte a distraerte y quizá existe alguien con quien no necesitas hacer ninguna de las dos cosas. Podéis compartir un silencio, dar un paseo o tomar un café sin que tengas que explicar cómo estás. No necesitas recibirlo todo de una sola relación. La cuarta orientación es practicar aproximaciones pequeñas. Si llevas mucho tiempo evitando el contacto, no tienes que empezar por la situación más difícil. Puedes responder un mensaje o enviar un audio breve, hablar 10 minutos por teléfono, quedar en un lugar tranquilo o elegir una actividad, algo que puedas compartir que no exija mantener una conversación constantemente. El objetivo no es demostrar que puedes soportarlo, es permitir que tu sistema interno tenga experiencias en las que estar con alguien no signifique necesariamente sentirte juzgada, invadida o agotada. Y puedes darte permiso para diferenciar entre no quiero ir porque hoy necesito descansar y no voy porque llevo una semana evitando cualquier situación que pueda conectarme con lo que siento. El límite y la evitación pueden parecerse desde fuera, pero la diferencia está en si esa decisión te ayuda a cuidarte o va reduciendo progresivamente tu vida. ¿Cuándo conviene pedir ayuda? Quiero señalar que no todo tienes que resolverlo tú sola, ni tampoco limitarte a esperar. Puede ser importante pedir ayuda profesional si el miedo o el aislamiento aumentan con el tiempo, si dejas de realizar actividades necesarias, si cualquier interacción genera un malestar muy intenso, si la evitación interfiere profundamente en tu trabajo, en tu familia o en tus estudios o en tus relaciones sociales, o si sientes que ya no sabes cómo recuperar el contacto con nadie. También si notas que necesitas estar constantemente en alerta, en guardia, o si aparecen ataques de ansiedad, o determinadas situaciones activan recuerdos y tienes reacciones corporales muy intensas. Pedir ayuda no significa que estés haciendo mal tu duelo, significa que quizá tu sistema necesita un espacio seguro para procesar lo ocurrido y encontrar maneras de volver a relacionarte sin forzarte
ni abandonarte a ti misma. Quiero proponerte una práctica muy breve. Piensa en el último plan que cancelaste o en el último mensaje que dejaste sin responder. Intenta no juzgar lo que has hecho. Simplemente pregúntate de qué estaba intentando protegerme. Quizá la respuesta sea del cansancio, de una pregunta, de sentirme observada, de tener que fingir, de emocionarme delante de alguien, de recordar, de sentir culpa si lo paso bien, o incluso de descubrir que el mundo de los demás continúa cuando el mío ha cambiado. Ahora puedes hacerte una segunda pregunta. ¿Qué habría necesitado para sentirme un poco más segura en esta situación? Quizás necesitabas que durara menos, poderte ir cuando quisieras, o no tener que hablar, o saber que podías contar la verdad sin que nadie intentara arreglarte. Ponerle nombre no resuelve todo, pero puede ayudarte a dejar de interpretar tu reacción como un defecto. Y si mientras escuchabas esto te has dado cuenta de que llevas tiempo funcionando sin parar, pero te cuesta encontrar un momento para escucharte, he preparado una práctica muy breve que te ayudará a empezar precisamente por ahí. Yo misma lo uso y me ayuda. Te dejo el enlace aquí abajo de este vídeo. Es laurarroyopsicóloga.com/volver a ti. Que ahora necesites protegerte más, estar menos disponible o relacionarte de otra manera, no significa que vaya a ser así para siempre. Quizá no necesitas volver a ser la persona que eras antes. Quizá necesitas descubrir cómo relacionarte desde la persona que eres ahora. Y puede que poco a poco encuentres personas con las que no tengas que elegir entre estar acompañada y ser fiel a lo que sientes. Personas con las que puedas hablar, guardar silencio, llorar o incluso volver a reír sin sentir que estás traicionando a nadie. La vida no vuelve a ser como antes, pero puede volver a sentirse más tuya.